de otros muchos, como es natural, aquí en todas partes. Y yo no estoy aquí en calidad de divo de ninguna manera, sino, como ustedes van a ver ahora, en calidad de amigo y admirador de don Santiago Vega, que es el autor de este libro con la colaboración de Juan Carlos García Fuentes. La verdad es que yo no debería ser presentador de este libro. Yo soy el autor del prólogo, un breve prólogo que el buen lector puede saltar perfectamente, pero ellos ya indican, primero, que estoy comprometido con el libro, claro está, y en segundo lugar que lo poco o lo mucho, en fin, es suficiente que yo puedo decir sobre esto, ya está dicho ahí. Entonces, si alguien no se lo salta, verá lo que yo digo de este texto. Yo, sin embargo, pese a que no debería hacerlo, lo hago, porque entiendo que esto, más que una presentación, es un encuentro, es un coloquio entre ustedes y los autores, y nosotros colaboramos en este coloquio, sin más, y por tanto me van a permitir, y espero que perdonar, que puesto que los propios autores ya han dicho algo del libro y Mirta lo ha redondeado, yo empleé una parte importante del tiempo, en cualquier caso breve, que voy a utilizar, en hablar del propio Santiago Vega y de Santiago, y no de Juan Carlos, porque Juan Carlos es un jovencísimo investigador con el que yo he tenido menos contacto y que sin duda va a tener muchas ocasiones en esta vida de que se hable de él. Sin embargo, el caso de Santiago Vega es distinto. Santiago, y es distinto no simplemente porque yo sea amigo de Santiago, que conste, que lo soy, claro, sino porque Santiago es un magnífico ejemplo para quienes de ustedes no conocen de cerca este mundo académico, de cómo se forja un investigador. Y como yo he asistido, afortunadamente, un poquito de cerca a esa forja, me parece que el ejemplo de Santiago tiene un carácter de paradigma que es importante que ustedes conozcan, a mi juicio, ya les digo de manera breve, muy por debajo de los merecimientos del propio Santiago. Santiago no fue alumno mío directamente en la universidad, en doctorado, no en la licenciatura, que es donde se suelen hacer los grandes amigos, en la licenciatura. Santiago un buen día se presentó en mi despacho, en la Universidad Complutense. Santiago era maestro en la cárcel de Soto del Real. Y no eran malas credenciales estas para lo que Santiago proponía. Se trataba justamente de esto que fue la primera incursión, la primera aventura en el mundo de la investigación histórica, que fue, como digo, justamente el tratamiento de la guerra civil y de sus efectos sobre la población en la provincia de Segovia. Santiago vino con este proyecto con un entusiasmo, en fin, que ya se pueden ustedes imaginar. Yo procuro en principio enfriar estos entusiasmos y con una propuesta de tesis doctoral que culminó claramente en la propia tesis. Él es un segoviano comprometido y es un intelectual comprometido, y por tanto había al principio, sobre todo, como les digo a ustedes, entusiasmo y ganas de trabajar. Aquella tesis se hizo, después diré alguna particularidad breve de ella. Aquella tesis se hizo, se le dio tiempo, se modificó muchas veces. Creo que Santiago aprendió algo de mí, en el sentido de cómo hay que hacer las cosas, puesto que yo tenía más experiencia que él, cómo era preciso primero hacer un molde y después meterlo en un horno, cocerlo, quitar, poner, ir modificando lo que se hace en cada momento. Lo que en principio iba a ser, como les digo, un tratamiento de la guerra civil en Segovia, se convirtió, y como ustedes pueden suponer, estoy hablando de la tesis doctoral, que se llama De la esperanza a la persecución, que es un grueso libro que se publicó en el año 2005 y que lo publicó una editorial de prestigio, como fue Crítica, lo cual me excusa de decir que no era yo solo el que veía bien el libro, sino que una editorial, ya digo,
que hace honor a su nombre, aceptó, si no me equivoco, por obra de Josep Fontana, director de la colección de historia, aceptó la publicación de una historia muy local, con los riesgos mercantiles que esto tiene, que cualquier editorial sabe. Una obra destinada a un espacio territorial pequeño, se ha de vender, ha de tener una vida mercantil mucho menos o mucho más limitada que una obra de carácter general. Sin embargo, la obra fue aceptada, se publicó y ahora diré cuál es el lugar que ocupa. Bueno, esta obra le ha creado a Santiago, y se lo digo a ustedes sin hipérbole ninguna, un puesto entre los investigadores de edad joven, pero ya hechos de un tema, como ustedes saben y ven, tan socorrido, tan atendido últimamente, como es el caso de la guerra civil y sus consecuencias, desde un punto de vista historiográfico que hace 10 años sería impensable, desde el punto de vista de quienes sufren y quienes viven en sus carnes las consecuencias de una guerra, y no únicamente de los que combaten o de los que mandan. Esto, como les digo a ustedes, hace 10 años no era una cosa tan clara como es hoy. Aquello que hace tiempo dijo el propio Josep Fontana. Lo importante de una guerra es mucho menos quienes combaten y quienes la sufren. Aunque los combatientes la sufren también, pero no solo los combatientes. De modo que esto ha creado a Santiago un puesto entre los especialistas hoy en el tema de la represión, esta palabra que amenaza con quedarse tal vez demasiado gastada, pero que seguimos empleando mientras no tengamos otra mejor. Ya se ha discutido sobre esto, ya se ha discutido sobre la pertinencia de seguir hablando de represión sistemáticamente y no ampliar el significado de lo que estudiamos. Pero ahí estamos. Santiago, repito, es hoy una referencia importante en este tema. Y empezó a crearse este puesto a partir de un estudio provincial. De modo que no hace falta echar mano de grandes temas, de temas desbordantes, de temas de amplitud kilométrica para que una obra de historia tenga un valor sobresaliente. No hay buenas y malas historias, o no hay buenas y malos temas. Hay buenos y malos historiadores, que esto es educación. Por tanto, esa obra creó un sitio. Después, que no lo he dicho, pero lo digo yo, ha colaborado en otras muchas obras sobre el asunto, en ese libro importante, España en inmensa prisión, el caso de el dossier de Hispania Nova electrónico sobre estos mismos temas. Luego tiene una última colaboración en este libro homenaje a cada lugar, lo que decía Jaime de hace unos días, que justamente enfoca nada menos con una erudición muy notable el tema de cómo está historiográficamente la represión hoy, el estudio de la represión en este país. Y hay por último un detalle importante, que es el hecho de que Santiago, profesor de enseñanza media hoy, ojalá que esto no acabe ahí, esperemos que así sea, no puede renunciar nunca, como yo mismo, que también fui profesor de enseñanza media muchos años, al afán didáctico. Entonces él se dedicaba a montar exposiciones, a montarlas en el sentido literal de la palabra, en todos los sentidos, es decir, desde preparar los materiales hasta ponerlos y hasta publicar el catálogo correspondiente, varias de ellas, y yo digo que esto tiene, como decía en el prólogo al catálogo de esta última exposición de Segovia, esto tiene la gran nota de que una exposición puede enseñar a la gente quizás tal vez más que un libro, porque es más intuitiva, porque tiene un aspecto gráfico que llama mucho la atención, o sin descartar tampoco el hecho de producir productos audiovisuales que, ya les digo, tienen una importancia didáctica importante. Santiago, y ahora vamos entrando en otro aspecto de la cuestión, en el curso de la tesis que hizo, que bueno, prologué yo también, es decir, no sé cómo me la apaño, que las cosas que de Santiago las prologo yo siempre, bueno, en fin, espero que esta asociación continúe dando frutos en el futuro. En el curso de aquella investigación encontró, si no recuerdo mal, los reglamentos de la prisión de Segovia, con lo cual abrió una perspectiva notable
en la investigación, que era hablar justamente de cómo se vivían las prisiones, de qué se hacían las prisiones, de cómo se sufrían las prisiones. Tuvo en algún momento la intención de incluir esto en la tesis, cosa a la que yo me negué. Y creo que hice perfectamente bien, porque nos dio otra tesis a continuación. De modo que aquello se descartó, y creo que buena parte de los materiales están recogidos aquí, al menos como marco. De modo que creo que no nos equivocamos. Pero esa tesis, y termino de hablar de ello, tenía dos peculiaridades importantes, o más de dos. La primera era que contribuía al estudio provincial del tema de los costos sociales, personales, demográficos, ideológicos, de creencias, los costos que la represión tuvo, como digo, en el ámbito provincial, con lo cual era, por decirlo en términos gráficos, una provincia más que añadimos al catálogo de lo que hoy se entiende con dificultad que es clave para conocer bien el tema, y es justamente este estudio provincial y local. Si no me equivoco, las provincias españolas que hoy cuentan ya con estudios monográficos sobre este asunto de la represión de la población son 20 y tantas, 20 no sé cuántas. No están todas, como ustedes ven, y por tanto una contribución en este sentido era muy importante. Pero hay dos cosas más también. Primero, el uso, y la línea ha continuado hasta hoy, de la historia oral. El uso, mientras esto es posible y ha sido posible, y cada día lo es menos por desgracia, mientras es posible ir a los propios testimonios directos de quienes sufrieron esta persecución. Esto es una contribución, porque no se trata ya de utilizar el testimonio, sino de hacer carne del testimonio, es decir, de considerar la historia oral, como Santiago y yo sabemos bien, tiene sus problemas, pero no se trata simplemente de recoger unos datos que nos cuesta el testimoniante, sino de recoger lo que tiene el testimonio de importante como fe de vida, y lo que tiene el testimonio de importante como, pues, lo que la palabra testimonio significa, es decir, la palabra del mártir, que decían los griegos, del que ha vivido un asunto y es capaz de dar cuenta de él. Esto de la historia era importante, y la tesis lo incorporaba. Y en último lugar, pero no el menos importante, cuando esta tesis comenzó, Santiago o yo no teníamos claro, yo mismo tampoco, que era teóricamente el director del trabajo, cuál era el modelo de relato, el modelo de explicación a que un estudio de este tipo debe sujetarse. ¿Qué cuento y qué no cuento? ¿Qué se dice y qué no se dice y en qué orden? ¿Cómo voy de lo general a lo particular? ¿Cómo voy de los grandes conceptos a las personas? Esto no lo teníamos del todo claro, pero se fue puliendo en el curso de la investigación, a golpe de ciego unas veces, más claros otras, hasta que el panorama pareció suficientemente claro. Y digo, el modelo del estudio segoviano tiene de particular y de notable que incluye partes del comportamiento de víctimas y verdugos que no suelen ser tratados. Es decir, el tipo de represión sobre las creencias, el tipo de represión psicológica, las costumbres, cómo no se trataba, y Mirta lo ha dicho muy bien, no se trataba solo de una represión física, pero ni siquiera de una represión moral o psicológica, es decir, el desprecio, el insulto, la humillación, la marginación, no, sino que además ustedes y yo sabemos, y Santiago lo ha puesto más claro todavía, que esa represión incluía las costumbres sexuales, incluía el ocio, incluía el espectáculo, es decir, cómo la represión era un concepto, y ahí está la cuestión, y esto es lo importante, de una casi universal comprensión. Es decir, cuando se reprime políticamente, no se reprime solo las ideas políticas, se reprime todo. Y eso yo personalmente, cuando era niño, soy testigo de cómo se podían ocurrir estas cosas en la escuela, o cómo podían ocurrir en el baile del pueblo, o cómo podían ocurrir en la vestimenta de las mujeres. Es decir, esto es un asunto que se considera en la tesis de Santiago, que tiene, a mi juicio, una notable importancia y que ha servido de modelo. Hay otra cuestión también, la diferenciación que aquí se hace entre lo que fue un proceso de represión y control de la población a través de leyes
promulgadas por los propios represores, claro. Pero como a veces, o en último extremo, en segundo lugar, esta represión se sujetó a unas ciertas leyes, pero al comienzo de la guerra el proceso es, como se dice en esta tesis, alegal. Y no ya ni ilegal siquiera, sino alegal. Es decir, con absoluto desconocimiento de toda legalidad, establecida o sin establecer, puesto que, como ha dicho Mirta también, la declaración del estado de guerra el día que los sublevados se ponen en acción permite una cobertura excepcional para hacer todo tipo de cosas sometidos a las leyes de guerra. Y esto no ocurrió durante la guerra ni ocurrió unos poquitos años, ocurrió hasta 1948. El país vivió bajo el estado de guerra hasta 1948. Esto explica cosas que me encantan también, de que se pudieran hacer todo tipo, o se pudieran tomar todo tipo de decisiones sin más sujeción que la ley militar en tiempo de guerra. Creo que no es preciso insistir en la importancia que esto tenía. Bien, el libro de los presos segovianos por causa de la guerra civil y de la posguerra, no deben ustedes perder de vista que más de la mitad de él prácticamente es un gran listado orquestado quiero decir con todo tipo de circunstancias, circunstanciado, nombre a nombre, de quienes fueron víctimas de esta represión desde la simple prisión hasta la muerte. Esto puede ser interpretado de diversas maneras. Es decir, cabe alguna duda. Bueno, ¿se puede dedicar medio libro a un listado de nombres? Yo, naturalmente, creo que sí. Y creo que sí por una razón importante. No simplemente porque esto nos viene a la memoria como el agua de mayo. Es decir, nos viene a la memoria como clave de la memoria. Es decir, esto está ahí y ahí está. Y entonces la memoria elaborará sobre ello lo que parezca oportuno. Pero para mí esto tiene la resonancia de que cuando en los años 80 del siglo pasado, recuerdo, poco antes del cincuentenario de la guerra, del 86, y después, los investigadores de la guerra civil, yo mismo entre ellos, decíamos, no es buen oficio dedicarse a contar muertos. Visto desde hoy, a mí aquello me parece una coartada, me parece una salida por la tangente. Esto nos evita entrar en un asunto que 20 años después nos parece clave. De modo que no es raro encontrarnos con libros que dedican un gran espacio de él a un recuento, pero no claro meramente de los nombres, sino de las circunstancias precisas de cada uno de estos nombres, que nos permiten además hacer elaboraciones posteriores sobre esto, que nos aclaren cosas que los propios listados no dicen. A mí esto me parece importante, y me parece que hoy el progreso de la investigación es que nadie que se precie de hacer las cosas bien puede prescindir del hecho de que tiene que llegar a la persona, tiene que llegar al individuo. No basta con grandes cuentas, no basta con grandes elaboraciones estadísticas, ni basta con el lenguaje de clase, no basta con decir que la clase es sujeto de esto o de lo otro, porque la clase es un sujeto, pero lo es más todavía el individuo. Entonces éramos quizás más marxistas que hoy. Y en los años 80 pensábamos que era la clase la protagonista y que por tanto, sí, éramos más marxianos que marxistas. Bien, gracias por la precisión, Jaime, que luego a lo mejor nos da ocasión a hablar de ello. Hoy creemos que, en fin, que se puede ser perfectamente marxista, pero que el sujeto tiene un papel que se puede extraer perfectamente de la obra de Marx. Lo que pasa es que la teoría de la obra de Marx también es una cosa viva que se ve de diversas maneras según el tiempo. Bien, poco más les voy a añadir a ustedes. El libro es, una vez más, un modelo de cómo debe ser tratado el sufrimiento de los reprimidos. Crea un estilo, sin duda ninguna, vuelve otra vez a este tratamiento persona a persona,
entra en un tema extremadamente importante en este momento, que es el tema de las prisiones. Aquí hay un tratamiento particular de lo que es una prisión política. Hay otros investigadores, llamados, uno más que conocemos y que trabajan con nosotros, que han dedicado su análisis no ya al tema del preso, sino al tema del sistema penitenciario del franquismo, que era otra cosa que necesitaba un estudio urgente y que hoy puede decirse que, bueno, nunca podemos decir que lo tenemos terminado, pero que está en el buen camino. Con esto enlazo, y voy terminando, con el hecho de que el sistema penitenciario, aunque no lo ha parecido hasta hace poco tiempo, es absolutamente esencial cómo se entiende la prisión, qué significa la prisión, para este proyecto sistemático que representó el franquismo desde el día que se sublevaron los militares, este proceso que significó la aniquilación sistemática del enemigo. Es decir, la represión del régimen en la guerra y después de la guerra no fue una cosa, como ocurre con otras represiones, circunstancial. No fue un producto de la guerra, fue un producto de un designio. Por tanto, tiene un aspecto sistemático claro, todo está ligado. Las prisiones, los teólogos, los jueces, los militares y los funcionarios de todo tipo. Aunque muchos de estos colectivos que hicieron defección de la República en su momento, el tema de los militares, el tema de los diplomáticos que vamos a tratar dentro de unos días, los diplomáticos huyeron en masa. Esta defección significa que estaba claro desde el momento de la sublevación que se iba a transformar claramente la vida del país en función de unas ideas que no se vieron el primer día, pero que se fueron viendo cada vez claras, que no era simplemente derribar la República, era eliminar la anti-España. Y esto el franquismo lo hizo con una perfección notable, coordinando desde la teología y desde la milicia. No era una broma aquello de mitad monje, mitad soldado, que decía un cierto político español, que ustedes seguramente tienen en la cabeza. Aquello de mitad monje, mitad soldado tiene una transcripción absolutamente clara en el designio del régimen de hacer un nuevo país, no ya un nuevo Estado, un nuevo país. Pues bien, las prisiones tienen en esto una importancia fundamental. Las prisiones son un proceso de reeducación de la población por muy diversos procedimientos. Es decir, que incluso en algún detalle los regímenes fascistas europeos en guerra acuden a la represión como una manera de aniquilar un enemigo en circunstancias de guerra. Aquí no, lo importante además es que después de la guerra propia, este sistema ha continuado prácticamente hasta muy avanzados los años 60, por no decir los propios 70. Por tanto, vuelvo a insistir en que este libro tiene un objetivo limitado, pero su alcance es mucho más amplio que esto. Sí, ahora ya no basta con decir que esto fue así en líneas generales o así en su conjunto, no. Hay que ir a empezar en lo fáctico y ver qué es lo que ocurre dentro de la prisión. En este caso con los presos, en otros casos con los que organizan el sistema penitenciario. Bien, de modo que yo quiero destacarles a ustedes esto fundamentalmente y termino de verdad diciendo dos cositas muy breves. La primera es que con Santiago hemos ganado unos cuantos libros, pero también tengan en cuenta el mismo y todo lo demás, hemos ganado un nuevo investigador, hemos ganado un nuevo elemento, hemos ganado un nuevo guerrero. Y como estos libros no son más que el comienzo de la trayectoria, yo casi me congratularía más del investigador que hemos, en fin, ayudado a hacer y que hemos ganado que el propio contenido del texto. Esto por una parte. Por la otra, el libro lo edita el Foro por la Memoria de Segovia. Y podríamos extendernos todo lo que quisiéramos en cuánto han contribuido estas asociaciones por la memoria. No vamos a entrar obviamente en el tema, que es un tema largo, de qué papel ocupa la memoria colectiva, la memoria social, en el análisis de nosotros mismos, en el análisis del pasado. No, estamos prácticamente en lo fundamental de acuerdo,
Pero cómo estas asociaciones han contribuido enormemente a dinamizar. A mí lo de recuperar la memoria no me acaba de gustar del todo, ya lo saben mis colegas, pero sí lo de dinamizar la memoria. Es decir, convertir la memoria en un elemento, en una dimensión social de la que la historia no puede prescindir. Y esto es lo que hay muchos colegas historiadores que no le entran en la cabeza. Nos guste o no nos guste este asunto de los movimientos de la memoria, es algo que el historiador tiene que tener en cuenta y que es irrenunciable a partir de ahora. Pues bien, digo todo esto a propósito de que una de las funciones de esta materia está justamente en ser un apoyo, puesto que ellos son los editores del Foro de la Memoria, ser un apoyo de la difusión de este tipo de libros que, como yo decía en el prólogo, tantas partes nos hacen, y ojalá que se produzcan muchos con investigadores tan rigurosos y tan serios como Santiago, y las ayudas también logradas que ha conseguido en este caso. Muchas gracias a todos y hasta luego.